Bueno, vamos a ver cómo conectar un programa hecho en Java con una base de datos. Vamos a utilizar como base de datos a MySQL por ser una base de datos bastante dinámica, rápida, y seguimos trabajando en la onda del software libre. Lo podemos descargar a través de diferentes gestores o diferentes software que nos permiten crear las bases de datos de una forma mucho más sencilla. En el laboratorio ustedes cuentan con MySQL Server y también cuentan con el SAM para diseñar programas en PHP, y ellos utilizan pues MySQL como base de datos. Entonces la tendencia está yéndose a trabajar con MariaDB, pero por los momentos todavía se sigue trabajando con MySQL. Entonces vamos a utilizarlo por razones de comodidad. El problema que se pueden conseguir ustedes en el laboratorio es precisamente que el tener instalado el SAMP y al tener el MySQL Server al mismo tiempo, se generó un conflicto de puertos, y por lo menos el MyAdmin, que es la interfaz gráfica para poder diseñar las bases de datos que utiliza SAMP, no permite pues el crear la base de datos por ese lado. Me imagino que si ustedes les están dando pues el contenido de esa materia, deben estar utilizando, cuando trabajan con MySQL, el MySQL Server. Sin embargo, nosotros aquí yo les voy a mostrar cómo trabajarlo con SAM. Les repito, en el laboratorio nos puede generar conflictos precisamente por esa razón, ¿no? de que ellos tienen instalados esos dos aplicaciones al mismo tiempo. En clase pues resolveremos ese problema. Yo tengo el SAM, aquí está el SAM, y de hecho aparece ya activo, es decir que está el servidor Apache activo y está el MySQL activo también. ¿Cómo hacer para crear la base de datos? Ya yo la tengo creada, y para ello vamos a ir al servidor local. Cuando nosotros estamos trabajando, sobre todo en esta etapa de diseño y todo eso, vamos a utilizar el servidor local de nuestro equipo, que es el localhost o el puerto 127.0.0.1. entonces vamos a escribir localhost en un cliente o navegador, y debe aparecer una pantalla como esta. El SAM que tienen instalado en el laboratorio no es esta versión, todavía presenta la pantalla que es anaranjada, y para entrar al phpMyAdmin se entra por una de los comandos que se encuentra al lado izquierdo, ¿no? Por donde está la flecha. Para este caso, donde estamos trabajando ya con una versión un poco más actualizada, podemos entrar por esta opción, y lo que hacemos es cliquearla. Esperamos a que se cargue el localhost. Debe cargarse puesto que están ambos iconos en verde, que ustedes lo vieron, y se despliega lo que sería el diseñador para bases de datos. Aquí ya hay varias bases de datos, y yo voy a trabajar con esta que está acá. Es una base de datos con una sola tabla, y lo que se pretende con esto no es más que gestionar primero la conexión entre el programa de escritorio con el servidor, y después manipular las bases de datos con los queries y sentencias SQL. Bueno, cuando ustedes vayan a diseñar su base de datos, cliquean en la opción para que puedan crearla. Aquí le asignan el nombre, le dan a la opción crear, y después le va a aparecer pues la opción de ir creando las diferentes tablas según el modelo entidad relación con el cual ustedes vayan a trabajar. Les repito, en mi caso yo estoy trabajando con una base de datos con una sola tabla, por cuestiones de rapidez, y porque esta materia lo que busca realmente es enseñar lo que es la parte de conectar
y lo que son el manejo de los datos almacenados en esa base de datos, más el contenido real lo deben recibir ustedes en la materia base de datos. Bueno, podemos examinar la tabla que está creada. Aquí aparece una tabla, le doy a examinar, vamos a ver la estructura, y en la estructura nos debe aparecer los campos con los que se van a trabajar. Fíjense, lo que se llaman las columnas. Siempre en una base de datos se le da, las columnas son los campos que contienen las bases de datos, y las filas son los registros. En este caso tenemos 4 columnas, una se llama, o 4 campos, uno se llama ID, que no es más que un identificador, es de tipo de dato entero, es autonumérico y es decir que se autoincrementa, y nos sirve para base de datos, para lo que es la indexación. También tenemos como campo clave la cédula. Les voy a recordar algo, ¿no? En lo que es identificadores para campos de base de datos o base de datos, o las mismas tablas que conforman esa base de datos, tienen que existir siempre una relación muy directa entre la estructura y la información que va a almacenar. Pero les repito, la finalidad que se busca con esto no es más que una finalidad práctica, y ustedes pues deben seguir la asesoría que le da el docente que les dé esos contenidos. Bueno, en este caso pues se le dio nombre a la tabla, tiene un nombre, alumnos, ¿verdad? Y va a contener cédula, nombre y nota. Cédula y nombre son de tipo varchar con diferentes longitudes, y notas de tipo float. En el caso de cédula se está considerando como campo único, y les voy a recordar que ustedes deben manejar códigos que no se repitan para poder discriminar entre un registro y otro. El porqué de esto es para evitar pues duplicidad en registros de objetos diferentes. Si estamos hablando de personas, tenemos que buscar algo que lo identifique y que sea único para uno, que no sea el nombre, puesto que el nombre puede repetirse, incluso nombres y apellidos. Entonces tenemos que buscar algo que garantice la unicidad de ese registro. Generalmente se utiliza cédula, también se puede utilizar el RIF, o hay empresas que ellos utilizan pues códigos propios para poder porque el código va más allá de ser un simple identificador. El código también es un descriptor, es decir, la combinación alfabética y numérica que contiene un código permite incluso identificar el departamento, gerencia donde pueda desempeñar su cargo ese trabajador, o en el caso de ustedes la carrera y incluso el semestre en el cual ustedes se encuentran o tienen su mayor carga académica. Bueno, en este caso solamente vamos a tener estos datos, ¿no? Cédula, nombre y nota, porque el ID, a ser autonumérico, no necesita pues modificarse, puesto que en la medida que se ingrese un registro, él va a irse incrementando de forma automática. El proyecto que les va a quedar asignado para la evaluación de base de datos tiene mucho que ver con esto. Independientemente de que no sea el modelo ideal de base de datos, ustedes van a trabajar con una tabla donde va a haber información de alumnos, cédula, nombre, cualquier otra información que sirva para de alguna manera describir ese alumno. Lo que sería carrera y materia no lo vamos a incluir, porque eso generarían otras tablas y generaría realmente establecer relaciones entre las diferentes entidades. Les repito, la idea principal es que ustedes se empiecen a desempeñar o empiecen a trabajar con lo que es la base de datos sin necesidad de estar por lo menos complicándose tanto con los conceptos que en otra materia van a ver, y que estarán desempeñando al momento de que ustedes estén realizando ya proyectos a mayor escala. Bueno,
tenemos estos 4 campos. ¿Cómo se crean? Bueno, en el momento que a usted le aparezca la opción de tabla, esa les va a permitir que ustedes vayan incorporando el nombre del campo, el tiempo que aparece en una opción de menú desplegable, la longitud y los otros atributos o características. Pero les repito, esto es cuestión incluso de, si hay dudas, desarrollarlo en aula. Lo más probable es que lo tengan que hacer en el momento en que estemos en laboratorio con el MySQL Server, porque ese es el que está ocupando realmente el puerto que correspondería a la comunicación con MySQL, que sería el 3306. Bueno, ya después que tenemos esto listo, ¿verdad? Sabemos que en el localhost tenemos una base de datos ya creada. Abrimos nuestro NetBeans y creamos entonces un nuevo proyecto. Le damos net y vamos a asignarle un nombre. En este caso el nombre puede ser conexión. Ok, fíjense que el destino está en desktop y que yo sencillamente voy a eliminar el que cree una clase principal. Voy a trabajar solamente con interfaz gráfica. Ok, para poder ejecutarlo desde acá, desde el NetBeans, al no tener una clase donde existe un método principal, pues voy a tener que ejecutarlo con el botón derecho del ratón en donde está la ventana de proyecto. Bueno, finalizo esto y me fijo entonces en mi ventana de proyectos para ver lo que es la parte de empaquetados y todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí está el proyecto conexión. Si lo despliego la parte de arriba y observo que realmente no hay empaquetado. Por lo tanto, vamos a crear nosotros un empaquetado que contenga lo que sería la conexión a base de datos. Vamos a darle conexión nuevamente. Está todo en minúsculas. Es empaquetado, no es clase, no hay ningún problema con que el nombre lo reciba en minúsculas. Y dentro de conexión vamos a crear una Java class que le podemos dar de nombre conectar o conexión DB. Vamos a darle conexión DB de database. Ok, finalizamos esa conexión. Estamos solamente creando lo que es la parte de interfaz para la conexión como tal. Eliminamos esa información que no interesa. Y fíjense lo que vamos a hacer. Para poder crear la conexión, nosotros necesitamos de un objeto que esté incorporado en lo que son las librerías de nuestra aplicación, la que estamos ejecutando en este momento. Y ese conector que vamos a utilizar contiene una cantidad de clases que están relacionadas con los diferentes objetos para lograr la conexión que deseamos realizar. Por lo tanto, antes de poner el objeto activo en la librería, voy a hacer un llamado a java.sql y voy a abrir todas las clases relacionadas con Java SQL, asterisco, coloco punto y coma. Ok, voy a hacer lo mismo con Java Util. Entonces coloco import Java Util punto asterisco, y de esta manera pues me evito el tener que estar recordando el nombre de las diferentes clases que vamos a necesitar. Vamos a activar ahorita el conector. Para activar el conector hacemos un clic con el botón izquierdo del ratón dentro de las librerías y en Add Library vamos a hacer un clic y vamos a ver si aquí aparece. Si no aparece el conector, lo tenemos que buscar en internet. Sin embargo, el de MySQL JDBC Driver se encuentra aquí precisamente y lo vamos a añadir a la librería. Al añadirlo a la librería lo podemos visualizar en esta parte. Ok, ya al tener ese conector podemos entonces empezar a trabajar con la parte que nos interesa.
vamos a declarar una variable que nos va a servir o nos va a ayudar para lograr esa conexión, que es de tipo connection. Vamos a llamarla con, por asignarle un nombre. Ustedes le pueden asignar el nombre que ustedes deseen, pero siempre relacionado con lo que va a hacer. Y vamos a inicializarla en nulo. Vamos a declararla pública. Y fíjense que esto no está siendo un atributo de lo que sería nuestra clase. Vamos a crear otra clase, otro atributo que también es público, pero nos va a servir para lo que es el manejo de los queries y las sentencias SQL en las bases de datos, es decir, para incluir información, extraer información y todo ese tipo de cosas. Ok, lo vamos, es de tipo statement y lo vamos a llamar state, o si ustedes quieren le ponen un nombre relacionado. Ok, vamos entonces a generar primero que todo un método que nos va a establecer la conexión con la base de datos. Les voy a recordar, establecer conexión con base de datos no implica la manipulación de la base de datos en sí. Por lo tanto, primero tenemos que conectar y después manipular, y por eso es que estamos trabajando con estos dos variables. Entonces vamos a crear primero un método que va a ser público porque también se va a instanciar en otra parte, y es de tipo connection. Y lo podemos llamar conectar. Si tuviera otras palabras deberían ir en mayúsculas. Bueno, como en este caso no están, no vamos a dejarlo conectar nada más. Ok, nos debe retornar un objeto también de tipo connection. Entonces en el return, el objeto de tipo connection, que lo tenemos descrito como si fue como un atributo, es precisamente con. Entonces vamos a retornar con para esto, para lograr esa conexión. Ahora, cuando nosotros para crear esa conexión vamos a usar ese conector que incorporamos a nuestra librería, ¿verdad? Lo vamos a utilizar en este momento, es decir, en el momento en que estemos utilizando este método. Por lo tanto, voy a declararlo con un class for name. Entonces utilizo el class punto. Cuando doy punto, fíjense que de una vez aparece el for name, y voy a colocar dentro de los paréntesis el nombre que va a tener o que tiene el objeto con el cual yo estaba trabajando, o el que yo incorporé a la librería. Entonces ese nombre es con punto mysql punto jdbc, que se refiere precisamente al tipo de conexión con el cual estamos trabajando, es decir, la conexión hacia Java de la base de datos, y le vamos a colocar driver porque es donde se encuentran esas clases. Ponemos el punto y coma, y fíjense que ya de una vez aparece pues el bombillito con un circulito en rojo, y me está arrojando pues una información que dice que no se ha reportado ninguna excepción. ¿Por qué la excepción? Precisamente porque esto puede generar un lanzamiento de errores y nosotros tenemos que ejecutar esa captura. Entonces vamos a colocarle un try, ¿verdad? Lo tabulamos para identar, y obviamente un catch. Él va a quedar en espera porque primero no se ha cerrado la llave del try y no hay catch asociado. No puede existir un catch si no hay un try. Entonces, pero antes de cerrar el try y colocar el catch, vamos a crear la conexión en sí, o la conexión como debe ser. Es decir, que esa variable con va a ser igual, y es la que va a retornar a driver manager
punto, y bueno, estaba verificando que no fuera a cometer ningún error. Entonces en el momento en que doy punto voy a seleccionar Get Connection, porque es lo que me interesa, es el método que yo voy a utilizar. Aquí se encuentra el método, y el método maneja varios parámetros. En los parámetros que vamos a utilizar nosotros van a ser uno para lo que sería el servidor y el nombre de la base de datos, es decir, localhost es el servidor y la base de datos yo la denominé BD. El otro sería para el usuario, el nombre que se le asigna al usuario. Si usted está en un servidor remoto, es decir, en la nube, o está trabajando, si está en un servidor remoto, el usuario, todo eso se lo va a proveer pues quien le da el servicio. Conseguir servidores remotos para bases de datos, por lo menos en el caso de MySQL, es bastante complicado porque son realmente opciones pagas que ofrecen los portales que asignan incluso un espacio para el hospedaje de algún tipo de página y de base de datos. Yo realmente estuve tratando de conseguir, a ver si buscar, a ver si conseguía alguno que fuera gratis. No lo he conseguido, por eso no les estoy haciendo sugerencias, por si en sus proyectos pues lo quieren trabajar con una conexión hacia la nube. Si no, podemos trabajarlo no tiene que ser un servidor de este tipo, puede ser un servidor a nivel de empresa, donde todas las máquinas van a estar van a estar buscando su información y compartiendo compartiendo la base de datos. Entonces, bueno, ya eso sería la referencia pues precisamente a donde se encuentra, pero en la máquina que va a trabajar como servidor en una empresa cualquiera. Bueno, entonces empezamos primero. Lo primero que vamos a colocar va a ser precisamente el JDBC. Colocamos 2 puntos. Después colocamos MySQL, colocamos nuevamente 2 puntos, // y aquí vamos a colocar el servidor. En el caso nuestro es localhost o el 127.0.0.1, que es el mismo localhost. Después colocamos otra diagonal y vamos a dar el nombre de la base de datos, porque en el localhost podemos tener varias bases de datos. Bueno, ustedes lo vieron cuando estaba mostrando las bases de datos que tengo aquí en esta computadora. Después vendría lo que sería el usuario raíz, y por defecto tanto el SAN como el MySQL Server crean un usuario llamado root, ¿ok? Y sin embargo eso puede cambiar en el momento en que ustedes estén trabajando pues con otro servidor y ya a otros niveles. Y esa era la idea. Si yo llego a conseguir pues que me pueda proveer el servicio gratuito, pues el proyecto realmente se va a manejar con ese tipo de con ese tipo de servicio. Y en la clave, generalmente estas aplicaciones no crean clave, a no ser que uno la llegue y la inicialice o en los documentos de inicialización las configure. Pero en la mayoría de los casos pues no se trabaja ellos no crean la clave. Entonces bueno, la dejo vacía. Si ustedes le han asignado una, pues le pondrán el valor que le asignaron en ese momento. Bueno, me voy acá porque ya con esto debo lograr la conexión, pero tengo que atrapar la excepción en el caso de que ella ocurra, y aquí le coloqué una letra de más. Ok, entonces voy a dejarlo abierto y cerrado, porque la ventaja de NetBeans es que en el momento en que yo tengo una excepción, él me puede incluso sugerir cuáles son las excepciones que puedo incorporar. Puedo colocar, ya, porque creo que le activé, no, ok, exception, que es la superclase donde están las excepciones, ¿verdad? Y entonces fíjense que me aparece un mensaje con el triangulito, y él lo que me va a dar sugerencias.
En este caso, la primera sugerencia es que lo reemplace por un multicatch y yo la voy a seguir. De esa manera, me da las excepciones con las cuales que más probablemente se puedan presentar acá. Ahora, con esto yo puedo crear un formulario y en ese formulario puedo incorporar un botón para ver si estoy estableciendo conexión, pero sin embargo no lo voy a poder visualizar a no ser que mande un mensaje. Esos mensajes lo podemos crear con el JAuction Pane y especificar si la conexión fue exitosa o si no lo fue. Entonces vamos a colocarlo JAuction Pane y le vamos a colocar un Show Message Dialog. Ya va, ok, Show Message Dialog. Y en ese mensaje se van a manejar dos parámetros, uno null y el otro el mensaje como tal, que puede ser conexión exitosa. Vamos a ponerle conexión exitosa. Ok, fíjense que vuelve a aparecer este icono y dice que no puede conseguir el símbolo JAuction Pane. Entonces, pero él me dice que puede de Javax, de la librería Swing, ¿verdad? De la gráfica, que coloque, que lo importe para que él pueda crear ese objeto. Entonces aquí debo tener un error message. Es que coloqué diálogos, es diálogo. Ok, y me está dando el mensaje. Entonces lo que hago es, para el caso contrario, es decir, si no se está estableciendo una conexión, lo copio y lo voy a pegar acá, pero voy a cambiar el mensaje, conexión, puedo colocarle no exitosa o no se logró conexión o conexión infructuosa, es decir, el mensaje lo van a decidir ustedes. Vamos a crear entonces otro empaquetado. Ese empaquetado sería el empaquetado de los formularios, entonces lo puedo llamar formulario. Ok, y dentro de ese empaquetado voy a crear un formulario como tal, o un JFrame. Vamos a utilizar un JFrame form. Ok, lo puedo llamar alumno. Como es una clase, pues tiene que empezar en mayúscula. Ok, y me muestra de una vez entre modo de diseñador. Esta es la misma ventana que utilizaré posteriormente para lograr lo que sería ya no la conexión, sino la manipulación de la información. Pero voy a utilizar un botón para ver si se creó esa conexión a base de datos. Me traigo el botón. Como voy a utilizar varios botones ahora, bueno, vamos a dejarlo de una vez en este sitio. Y si hago doble clic, me lleva a lo que es el evento principal de esos botones. Vamos a quitar esta información. Ok, y primero que nada voy a instanciar el objeto de conectar, pero como estoy en otro empaquetado, debo primero importarlo. Es decir, me ubico acá y le doy import, coloco el nombre del empaquetado donde está la conexión de B, se llama conexión, punto. Cuando coloque el punto, fíjense que me aparece de una vez conexión de B, que es la clase, y le pongo punto y coma. Entonces, bueno, cuando me vuelvo nuevamente a mi opción de botón, entonces voy a utilizar
conexión DB, y lo puedo llamar conexión DB todo en minúscula, es igual a new conexión DB con los paréntesis que corresponden al constructor. Ok, ahí lo que hice fue crear el objeto. Entonces ya con el objeto creado puedo llamar a lo que sería mi objeto. Entonces puedo colocar conexión de vector en minúscula, punto, y me busco los métodos. El único método que tengo hasta los momentos es el conectar. Hago un doble clic y le doy punto y coma. Bueno, si me ubico en este formulario, ya va, me ubiqué en el que no era, en lo que hago es que lo ejecuto, espero a que se ejecute la librería de conexión. Ahí está corriendo y que me aparezca mi formulario. Si cliqueo el botón, me debe mandar un mensaje: o la conexión fue exitosa o no lo fue. En este caso pues logré la conexión, por lo tanto ya sé que estoy conectando a base de datos. Hasta ahí llega lo que se está haciendo hasta los momentos, porque con esto ya yo sé que logré conectarme, y si he logrado conectarme con lo que sería mi state o statement o el manejo de sentencias SQL, lo puedo realizar perfectamente.